Son las 7 horas con 40 minutos. Damos la bienvenida al doctor Yacu Pérez, activista social. Fue candidato a la presidencia de la República, líder histórico también de movimientos campesinos e indígenas en el Ecuador, particularmente en el austroecuatoriano. Doctor Pérez, bienvenido. Se desarrolla un nuevo encuentro de la CONAIE. Se evidencia que hay efervescencia que va creciendo, lo cual hace vislumbrar que no hay tranquilidad desde el punto de vista social en Ecuador. Más bien se evidencia una alta conflictividad que en cualquier momento se hará sentir. Pero quisiéramos concentrarnos en uno de los puntos que se ha tratado también en esta reunión nacional de la CONAIE, que tiene que ver con temas que interesan a la provincia de La Suay. Hay un antecedente muy importante que se dio recientemente, una decisión, una sentencia de la Corte Constitucional en relación al proyecto minero Pananza San Carlos, que determinaba que se había vulnerado el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada del pueblo shuar. Sentencia en el mismo sentido que lo hizo un juez de la ciudad de Cuenca con respecto a Quimsacocha, el juez Cárdenas, decisión que fue apelada por la empresa minera Dandi y por el gobierno central, y que se encuentra en suspenso, pues está en manos de un juzgado de la ciudad de Cuenca. Tres conocidos y distinguidos jueces lo tienen en sus manos. Han pasado algunas semanas y aún no se conoce el resultado. Vayamos a este tema y a las expectativas que usted tiene sobre el desenlace de esta sentencia. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la audiencia que tiene la gentileza de escucharnos. No sé por dónde comenzar con la alegría del Mundial que mañana se inaugurará, que será una anestesia a este dolor que a la vez atravesamos con una nueva masacre en el centro carcelario El Inca, en Quito, con la tragedia que viven nuestros hermanos ecuatorianos y azuayos en Chiapas, o con los días nubarrones que vive la economía de la inmensa mayoría de los ecuatorianos que no tiene fuentes de trabajo. Y en estas circunstancias, en efecto, nos encontramos a esperas de una resolución que yo considero, por la magnitud que tiene esta, sobre todo el impacto ecológico y social que podría causar a la ciudad de Cuenca, va a ser una resolución histórica que los señores jueces de la Corte Provincial de Justicia de Cuenca, encabezados por la doctora Miriam Granda, el doctor Edgar Morocho y el doctor Pablo Valverde, sin duda que van a escribir una página brillante en los Perdóname, anales de la historia. ¿es Edgar Ordóñez o Edgar Morocho al que usted había hecho alusión, el juez? Edgar Morocho, el doctor Edgar Morocho, que entiendo tiene más de una década de juez de la Corte Provincial de Justicia, el doctor Pablo Valverde, que incluso fue presidente de la Corte Superior de Justicia de acá de Cuenca, y que estoy absolutamente seguro que estos catedráticos, que estos jueces no le doblarán su voluntad, aunque estoy absolutamente seguro que las presiones que estarán recibiendo, tanto políticas del gobierno extractivista del presidente Lasso, como las presiones económicas de no solamente la Dandi Precious Metals, sino la actuación corporativa de muchas multinacionales, presiones económicas deben estar haciendo, pero a la vez tenemos una justicia diáfana, proba, histórica, que estoy seguro que lo va a resolver, ateniéndose a los argumentos jurídicos expuestos, ateniéndose a una realidad procesal que a todas luces no hay por dónde escaparse y que dará la razón no solamente a las comunidades accionantes, a la FOA, a los sistemas comunitarios de agua, de Girón, de San Fernando, de Santa Isabel, de Cuenca, de Tarqui, de Victoria del Portete, sino a Cuenca, a su región y al país, porque decía un diputado brasileño: yo presento un amicus curiae a esta acción porque no habría Amazonía sin la región andina. El agua que tenemos en el Amazonas viene de los Andes
y viene de Quimsacocha, aunque sea gotitas a gotitas, pero viene. Y eso es lo que estamos esperando en este Doctor mes. Pérez, ¿tiene usted la sensación de que este proyecto minero de Quimsacocha, o Loma Larga, como lo llama el gobierno, se ha convertido en una especie de piedra angular que marcará el futuro de la minería o esa relación compleja minería-agua aquí en la provincia de La Suay y un referente incluso para todo el país? Va a ser un referente, pese a que a nivel internacional el primer proceso judicial que se cayó fue en el 2005, el caso de Sarayaku, allá en Amazonía ecuatoriana, cuando la CIDH, al fin allá por el 2012-13, mandó a pedir disculpas públicas y se cayó ese proceso de una explotación petrolera de capitales argentinos. Y el primer caso ya aquí nacional que se cayó fue Río Blanco en junio del 2018. Y de ahí hemos tenido la oportunidad de patrocinar algunos casos, en otras como Amicus Curiae, el caso como por ejemplo de Cofane Sinangoe, que es un caso emblemático en Amazonía ecuatoriana, donde estuvo contaminándose por minería formal y minería informal el río Aguarico. Luego el caso de Coyay, de Gualaceo, también el caso de los cedros. Bueno, en el cedros yo no participé, pero en los restantes, estos y otros casos más hemos venido apoyando. Y ahora este caso de Nanquín en el proyecto Pananza San Carlos en Morona, Santiago, que si bien se perdió en las instancias de la justicia ordinaria, pero la Corte Constitucional en septiembre de este año acaba de resolver por falta de consulta previa, se están cayendo todos los proyectos. Y justamente aquí, ingeniero Gustavo Cardoso, quizás estamos pasando por alto, está invisibilizado el famoso censo, el octavo censo de población, séptimo de vivienda y primero de comunidades. Primero de comunidades. Esto no es solamente una situación nacional. Esto es una propuesta que viene del Banco Mundial con un crédito de 80 millones de dólares, que es deuda externa, y que viene presionado por las multinacionales corporativamente que actúan a nivel global, porque ya se dio el censo en el 2018 en Colombia de comunidades, se dio en Paraguay de comunidades, se está germinándose en Bolivia, se está germinándose en El Salvador y está dándose en el Ecuador. Es para invisibilizar la presencia de comunidades indígenas en el Ecuador y de esta manera evadir el proceso de consulta previa, libre e informada que se encuentra no solamente en la Constitución de la República del Ecuador, sino en instrumentos y tratados internacionales de la OIT, declaraciones. ¿Cómo se configura, si nos explica un poquito más, doctor Pérez, esta conjetura con respecto al censo nacional? El censo es algo que históricamente, me parece que ya por 6 o 7 décadas se realiza en Ecuador y es parte importante de los índices e indicadores que tienen que manejarse en el país. ¿En dónde ve usted esta relación, esta amenaza con respecto al reconocimiento de la composición étnico-social de Ecuador? Gracias, ingeniero. En efecto, el censo es un instrumento, una herramienta fundamental para poder diagnosticar la situación social, económica, política del país. Sin un censo no se puede desarrollar políticas públicas, no se puede desarrollar proyectos, programas de carácter económico, social, políticas. Es fundamental y no deberíamos oponernos al censo cuando se hace de buena fe, cuando se hace con intenciones en beneficio del país. Pero en el presente caso hay dos situaciones, dos observaciones y por eso entre paréntesis hemos presentado una acción de protección y que el día martes se desarrolla la acción de protección en la Corte de Justicia de aquí de Cuenca. Primero, porque están solicitando información secreta, personal, como número de cédula, como el domicilio de las personas, como los datos que son, de acuerdo a la Constitución, reservadas, confidenciales y que es inconstitucional. Y aquí viene lo grave, lo segundo. Es el primer censo de comunidades. Aquí en el caso Quimsacocha, y ahí vamos ligando. En la primera instancia, la empresa Dandy Precious Metals y los ministerios de Economía, del Ambiente,
el Ministerio de Minas, la Procuraduría, 9 abogados en primera y 9 abogados en la segunda, pero en primera instancia dijeron, sí han hecho consulta previa, evidenciando unos procesos de socialización. Nosotros le demostramos que han hecho socialización, pero no consulta previa ni a las comunidades indígenas de las áreas de influencia de Quimsacocha, ni a la ciudad de Cuenca, que debían hacer la consulta ambiental. Se cayó el proceso porque no pudieron demostrar que han hecho consulta previa. En segunda instancia, ya cambiaron de estrategia y dijeron, bueno, no hemos hecho consulta previa porque no hay comunidades indígenas. Entonces se demostró que desde los apellidos, toda la trayectoria histórica de las comunidades, los nombres de los ríos, los nombres de las comunidades, sus prácticas culturales existen. Bueno, dijeron al final, bueno, hay unos cuantos indígenas, unos cuantos que hablan quichua, pero no hay comunidades indígenas. Y eso es la estrategia de que no hay comunidades indígenas. Y ahora con este censo, justamente viene el censo de comunidades, y lo que preguntan aquí en los formularios, en los cuestionarios de preguntas, es justamente para invisibilizar lo que los técnicos, los antropólogos, los sociólogos llaman el genocidio estadístico. Van a matar a las comunidades y vamos a desarrollar un poquito. Primero, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas y de la OEA sobre pueblos indígenas, para cualquier actuación, como en este caso el censo, debía contarse con una consulta previa para realizar el censo. Y eso lo determinó la Corte Constitucional de Colombia cuando acaba de nulitar el censo desarrollado en el 2018 ante una acción de tutela presentado por las comunidades afrocolombianas que acaban de resolver este año. Segundo, para elaborar los cuestionarios es necesario consensuar con las comunidades. ¿Qué tipo de preguntas? Aquí viene lo chistoso, lo irónico. En las preguntas que está formulando el INEC hacia las comunidades, pregunta primero si vive en áreas protegidas. Segundo, ¿cuántas hectáreas tiene la comunidad? Tercero, si defiende el medio ambiente y cómo lo defiende, a través de denuncias, a través de manifestaciones. Tercero, pregunta con qué frecuencia va a misa. Cuarto, con qué frecuencia realiza ritos ancestrales. O sea, se dice que hay la libertad de culto, la libertad de religión, pero están pidiendo a ver con qué frecuencia van a misa. Después le piden al dirigente que dé su número de cédula, sus apellidos, su dirección domiciliaria, su correo electrónico. Es decir, están sacando toda la información y con esto lo que van a hacer es desbaratar. Es más, en el censo ni siquiera se consultó. Sabemos que históricamente, de acuerdo a la información del Ecuarunario y de la CONAI, hay 15 nacionalidades en el Ecuador y 18 pueblos. Pero no le incorporan a la nacionalidad Quijos, que está en la Amazonía ecuatoriana, y le agregan... Lo que usted sugiere, entre otras cosas, que está tratando de configurar el gobierno nacional a su medida, un mapa étnico del Ecuador. En efecto, el gobierno nacional, en contubernio o inclinado a los intereses de las multinacionales hidroeléctricas, petroleras, mineras, de los agronegocios, busca tener una herramienta que el INEC va a decir quién son comunidades indígenas y quién no son comunidades indígenas, algo que es inconstitucional. Y esto tendría una conexión, una connotación directa con el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada que se le concede justamente a etnias y nacionalidades. En efecto, con esto dirán, ya no hay comunidades indígenas en Río Blanco, en Molleturo, no hay comunidades indígenas acá en Victoria del Portete, no hay comunidades indígenas en Cochapata, en el proyecto Xingata El Mozo, no hay comunidades indígenas en Santa Bárbara, en la parte alta de Gualaceo, del Zig-Zig.
No hay comunidades indígenas en Coyay, no hay comunidades indígenas en tales lugares, no hay necesidad de hacer consulta previa y vamos con la minería y la minería va porque va. Y esto quiero hacer, regáleme solamente un minuto el tema Solamente de los... le dejo con una reflexión allí, doctor Pérez, para que usted elabore cómo se tiene que determinar esto en un país, en cualquier comunidad. Lo fundamental, pensaríamos nosotros, sería un estudio de carácter científico. La ciencia, entre otras excepciones, tiene ese compromiso de buscar siempre la verdad, y está allí la academia que debería determinar este tipo de cosas. Pero está, por otra parte, el marco de carácter legal. Serían temas que podrían tratarse, aclararse a través de la justicia y eventualmente llegar a ese máximo organismo que está dictaminando casi en todo en Ecuador, la Corte Constitucional. Y la otra podría ser esto, un instrumento supuestamente estadístico, como es un censo u otras herramientas parecidas, que son parte de una acción ejecutiva del gobierno que intentaría, supuestamente pensando de buena fe, en tratar de configurar cifras, indicadores, como habíamos señalado, para tener claridad sobre esa composición, sobre ese tejido social que es el que constituye Ecuador. Usted tiene la película absolutamente clara. El INEC no lleva registros, el INEC lleva estadísticas, indicadores en función a unos datos. ¿Cómo van a hacer estadísticas con los números de cédula si ningún número de cédula es igual al otro? ¿Cómo van a hacer estadísticas con los números telefónicos, con los correos electrónicos? No hay cómo, eso es imposible. Los que tienen ese derecho de llevar o esa facultad más que derecho es el registro civil. Estamos confundiendo. Y eso es exponer estos datos peligrosamente, tanto para entidades financieras, para lo comercial, como para la persecución política y la persecución judicial. Ahora, en lo otro, las universidades tienen un papel fundamental y voy a recurrir a las universidades sobre el tema justamente que quería hablar de la autoidentificación. De acuerdo al Centro de Investigaciones Genéticas de la Universidad Equinoccial del Ecuador, se determina que el 61% de la población ecuatoriana tiene genes provenientes de raíces indígenas, el 32% de raíces caucásicas y la diferencia de raíces afrodescendientes. Con este criterio, y porque después de la Segunda Gran Guerra Mundial, la UNESCO determinó que no hay razas superiores, no hay razas en el mundo. Esas pequeñísimas diferencias existentes no determinan en absoluto diferencia alguna, no hay razas. En consecuencia, la biología, la genética y la ciencia han determinado que no hay razas. Entonces, muchos se preguntarán, ¿cómo vamos a identificarnos de las etnias de las razas? En fin, tanto el convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas y la Declaración de la Organización de Estados Americanos para Pueblos Indígenas determina qué es la autoidentificación. Y aquí viene lo más importante. Uno no tiene que mirar el color de la piel, no tiene que mirar el color del pelo, la estatura, ni siquiera el ADN, los genes para determinar es indígena o no es indígena, sino es la autoidentificación que una persona libremente, autónomamente, de acuerdo al principio de la libre determinación de los pueblos, puede identificarse con tal o cual pueblo, nacionalidad. Eso lo determina el derecho internacional público, pero ¿en función a qué? Porque tampoco puedo decir, yo quiero ser este rato caucásico, puedo ser de la Indochina. No, es en función a la conexión espiritual que se tenga con la madre naturaleza, con la Pachamama, con todos los rituales, toda la cosmovisión, toda la cosmovivencia, todas las prácticas culturales, todas las tradiciones, toda la filosofía, todas las creencias, toda esa relación espiritual que se tiene con la tierra, con la comunidad, con los animalitos, con su concepción del mundo
esa autoidentificación es la que determina Son, ser, por ejemplo, son temas mayores, doctor Pérez, que podrían ocuparnos todo el día discutiendo, debatiendo, temas que tienen que ver hasta con temas filosóficos, con cosmovisiones, como usted ha señalado, etcétera, etcétera, pero tenemos que centrarnos en nuestras realidades. No queremos dejar trunco este tema del censo. ¿Qué están haciendo o qué piensan hacer las organizaciones civiles de Ecuador con respecto a este censo que, dicho sea de paso, se encuentra en marcha? hemos presentado una acción de protección en donde están presentando algunos amicus curiae, personalidades de Quito, de Cuenca y otras partes no es que estamos boicoteando, saboteando el censo, todo lo contrario, que tiene que haber primero un consenso para establecer, para elaborar, incluso a propósito de la noticia que trajo usted como antecedente a esta entrevista de la CONAIE, ahí se llegó el punto 14 a un acuerdo que previo a realizar el censo deberán realizar una campaña de sensibilización, de autoidentificación, porque si bien es cierto hoy la juventud, quizás porque no conoce todo este acervo cultural riquísimo aquí en nuestro, por ejemplo en Cuenca, que estamos en un asentamiento de 3 culturas, cañari, inca y europea, española, pues muchos, como la discriminación y el racismo nos ha dicho que los indígenas son inferiores, que son atrasados, que no sirven, que son un estorbo, no quieren autoidentificarse como tal, ignorando que hay tanta riqueza, tanta sabiduría en las comunidades, de dónde vienen los alimentos, de dónde viene el oxígeno, de dónde viene el agua, en fin. Entonces, hemos presentado esa acción de protección, va a desarrollarse este día miércoles a las 9 de la mañana y lo que se pide ahí es consensuar, llegar a un acuerdo para qué tipo de preguntas formular, quiénes van a realizar el censo, deberían realizar incluso de acuerdo a lo que determina la doctrina, la jurisprudencia y los instrumentos jurídicos internacionales integrantes de la propia comunidad deberían realizar y ponerse de acuerdo. Eso dice la Corte Constitucional. Si esta acción de protección progresa y es aceptada por los jueces, se frustraría el censo. Se suspendería hasta llegar a... Eso es lo que aspiramos, porque no puede darse un genocidio cultural. Bien. No debería darse un genocidio. Doctor Pérez, el tiempo se nos va agotando lamentablemente. Quisiera hacer alusión también a lo que sucede allá en Bolivia. Hay un paro de la zona de Santa Cruz de la Sierra. Esto tiene que ver con otras motivaciones muy diferentes a las que usted ha expuesto. Tienen que ver más bien con el censo poblacional, la estadística de cuántos habitantes existen en cada sector y las consiguientes distribuciones de presupuesto que tienen que hacerse allá en Bolivia. Pero es interesante este tema de los censos, los efectos que están dándose. Aquí quisiéramos enlazar este tema del censo, muy bien traído por usted, con respecto a lo que estábamos conversando. ¿Qué importancia tienen estas situaciones, la composición étnica de la zona, el tejido social con respecto a la aplicación de este derecho de la consulta previa, libre e informada, que es lo que está en entredicho en esta acción de protección que está siendo revisada o reevaluada por los jueces locales? Bueno, en efecto, en América Latina, en el mundo son el 5% de la población mundial de los 8.000 millones que antes de ayer se cumplió en el mundo. Son 370 millones, somos pueblos indígenas, el 5%, pero ese 5% custodia el 80% de la biodiversidad del planeta. Sin pueblos indígenas, el mundo estaría ya, el calentamiento global hubiese llevado a tostarnos así, literalmente. Y en América Latina, los pueblos indígenas son grandes cantidades en México, en Guatemala, en Bolivia, en Paraguay, en el Perú y en el Ecuador. En Bolivia, como usted bien lo señala, son características distintas, muy complejas. Yo he estado ahí hace unos 6 meses quizás, dialogando con Eva Coppe, que es la alcaldesa de la ciudad del Alto, que rebasó a la población de La Paz de Bolivia. La Paz de Bolivia se quedó con 1 millón de habitantes. La ciudad del Alto, que vino de manera emergente, rebasó los 1 millón de habitantes. Y Santa Cruz, que es una ciudad que está en Amazonía, que tiene un enorme crecimiento económico, indudablemente que toda la población quiere irse allá, es como el sueño de los bolivianos.
y la situación allá es extremadamente complejo por esas divisiones que hay, facciones a más de otros partidos, pero del mismo más, Ujú. facciones con Evo Morales, facciones con Luis Arce y la facción con Choquehuanca que está con Eva Cope. Es un tema muy complejo y ahí la situación de corrupción y la vinculación con el narcotráfico es increíble. O sea, yo lo que veía ahí vine asombrado y nunca pensé que eso iba a llegar también acá al Ecuador. Entonces, esos temas hay que tratarlo a tiempo, con pinzas. Los censos, reitero, son instrumentos fundamentales y esto acá debemos conocerlo, pero no pueden pasarnos con, perdonen Claro. expresar una palabra dura, trampas, no Pero pueden mucho hacer. antes del censo va a estar ya la decisión de la Corte local. Aspiramos, tiene que estar eso, porque nosotros hemos pedido es más de una medida cautelar, no dieron paso, pero estamos absolutamente seguros que el día miércoles habrá una decisión del juez, el doctor Barrera, que está conociendo, es juez de la familia, que está conociendo este caso y que han presentado la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SOE, las mismas que presentaron el caso Kim Sacocha, esta acción de protección dirigida en contra del presidente Lazo, en contra del director del INEG, en contra de la Procuraduría General del Estado, y aspiramos que la población cuencana empecemos a discutir, porque también quiero llamarles a los Esto cuencanos. por el censo, en cuanto a lo de Quimsacocha, ¿para cuándo se daría la decisión? ¿Hay un plazo que limita esto? No hay un plazo así determinado. Además, recordarles que pues los jueces, la misma señora jueza ponente, indicó el día de la audiencia que nos va a tomar un tiempo porque tienen cargas Ujú. procesales acumuladas y además alrededor de, son alrededor de 80 cuerpos. Cada cuerpo tiene 100 fojas, cada foja tiene 2 páginas, entonces estamos hablando de un poco más o menos de un proceso de 16.000 páginas. Pero bueno, la situación está clarísima. No por algo habría presentado un amicus curiae, el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, los profesores de la Universidad Andina, ex jueces de la Corte Constitucional como Ramiro Ávila, Santa María, Agustín Grijalva, el ex presidente del Colegio de Abogados del Ecuador, Ramiro Ya. García Doctor Falconi, Pérez, permítame docentes de ya varias llegar a la universidades. parte conclusiva. Tenemos en poquísimo tiempo otro compromiso de otra entrevista. Quisiera referirme nuevamente a a esta misma sentencia de la Corte Constitucional sobre el proyecto minero Pananza Sanga Carlos, en el cual se determina que se ha violado el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada y se obliga al Estado ecuatoriano incluso a una disculpa pública. Y esto quisiéramos relacionarlo con la presencia del ministro Gustavo Manrique, ministro del Ambiente, en Egipto, en la COP27, evento que se ha dado en esta semana. Allí el ministro en declaraciones públicas, incluso en un discurso, ha señalado que Ecuador es referente mundial en implementación de un modelo de desarrollo sostenible basado en la transición ecológica. Ese discurso lo daba Manrique justamente cuando se iba conociendo ya públicamente la decisión de esta Corte, generando una enorme contradicción. Y otro Una, tema una, importante y decidor de la misma COP27 fue la presencia de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente reelegido en Brasil, que aún no se posesiona. Él fue recibido con aplausos allí y hubo manifestaciones de países que están muy avanzados en el tema medioambiental en el mundo, como Alemania y Noruega, que han señalado estar dispuestos a ayudar a revivir el Fondo Amazonía, una coalición para proteger esta área que se le considera el pulmón del mundo. Con estos dos datos o reflexiones, quisiéramos cerrar este diálogo con usted, doctor Pérez. ingeniero Gustavo Cardoso, el gobierno tiene unas contradicciones colosales. Viven en la burbuja. Para ellos no pasa nada, no aterrizan la realidad social, económica, viven en la estratosfera. Eso pasa en la realidad social, eso pasa en las cárceles, eso pasa en el legislativo, eso pasa en el judicial, eso pasa en todo. Están en otro mundo prácticamente. Y eso es lo que pasa en la parte ecológica, ambiental, mientras allá va a decir que a llevarla, a intentar ser la vanguardia de la defensa ecológica. Y aquí
el mismísimo Ministerio del Ambiente es la vanguardia de la defensa de la extracción minera y petrolera, y aquí se rasgan las vestiduras y dicen que no hay indígenas que estén danzando con el taparrabo alrededor de las áreas de influencia de Quimsacocha, y hablan barbaridades, falacias, unas mentiras colosales, y allá van a aparecer con otro discurso, el doble discurso, ese doble estándar que tiene este gobierno. Y sobre la COP, pues, ¿qué decirles? Voy a decirles que allá es el turismo ecológico, es con excepciones, en el caso Países Bajos, Alemania, que tienen un interés directo, pero el resto es bla, bla, bla. Los grandes cambios no van a venir de allá arriba, no van a venir de la COP, no van a venir desde las partes superiores, van a venir desde abajo, de la lucha de los pueblos, de los defensores del agua, desde quienes sienten la realidad, la persecución, el estigma, el despojo, la violencia. Desde ahí van a venir los grandes cambios. Y yo creo que estoy absolutamente seguro que la sentencia tardará unos días. Nosotros queremos invitar todos los días lunes, de 10 a 1, estamos haciendo una vigilia frente a la Corte Superior de Justicia de Cuenca, con danzas, con música, con poesía, con los jóvenes, con las comunidades, y les invitamos a ser parte de esta, porque estamos absolutamente convencidos que la victoria será de los cuencanos, del agua, del futuro de los cuencanos, y recordarles a los cuencanos que todavía no estamos solamente esto, decir, etapa dice que hasta el 2030 está garantizado el agua en forma continua. Después del 30 la situación se va a poner completamente cuesta arriba. A tiempo estamos para frenar el extractivismo y luchar por el agua. Gracias, doctor Pérez. Y tomando sus palabras iniciales, que el Mundial de Fútbol, con todo lo maravilloso que tiene este deporte, no concentre el 100% de la gente, que dejemos espacio para reflexionar sobre temas importantísimos que continuarán dándose, tanto aquí en la ciudad como en el país a lo largo de la próxima semana. Han escuchado al doctor Yacu Pérez Huertambel, activista social, ex candidato a la presidencia de la República, hoy líder del movimiento en formación Somos Agua.